Bueno, va a depender, número uno, de la topografía. Va a depender del medio físico natural. Va a depender del proyectista, que es lo que considere más adecuado, ¿no? Proyectista. Va a depender de los materiales disponibles en la región. Básicamente estas serían las tres disposiciones que regularían de qué va a depender el material que se utilice en el levantamiento, ¿no? Topografía, medio físico natural, proyectista y materiales disponibles. Van a decir, bueno, topografía porque cuando veamos ahorita diseño, se van a dar cuenta que algunas tuberías hacen que el agua corra más rápido o que corra más lento, pero no podemos nosotros superar cierta velocidad porque generamos un desgaste en la tubería. Entonces, ahí está donde entra topografía. Medio físico natural, porque es importante. ¿Qué pasa si de repente tenemos algún suelo que es corrosivo y proponemos una tubería a lo mejor que es de acero? No la va a corroer y va a generar fugas. Proyectista, el gusto personal que tenga el proyectista o la experiencia que tenga, muchas veces puede ser que tenga afinidad o que tenga una mayor inclinación a cierto material. Entonces es el que va a proponer. Y por último, los materiales disponibles. Puede ser que de repente yo tenga afinidad, por ejemplo, con el PVC, pero que en la región o que se tenga que traer desde muy lejos, pero a lo mejor existe una fábrica cerca que hace tuberías de polietileno o está más cerca una fábrica de que hace tuberías de polietileno. Entonces ahí estaría ya la diferencia, ¿no? ¿Puede haber más factores que definan el material de la tubería? Claro que puede haber más, pero estos creo que pueden ser los más importantes. Porque muchas veces nos podemos nosotros hacer esta pregunta, ¿no? Bueno, existen todos esos materiales, pero ¿de qué va a depender qué material voy a utilizar para mi línea de conducción y para mi red de distribución? Recuerden que ya estamos en la red de distribución y en la línea de conducción, ¿no? Algunas de las tuberías plásticas tienen una relación que se llama RD. ¿Qué significa RD? Relación de dimensiones. Entonces es muy común que en este tipo de tuberías escuchen ustedes la palabra RD. RD y un valor, por ejemplo, RD 26, RD 41, RD 13.5. Es la relación que existe entre el ancho o el diámetro exterior y el espesor. Es una relación, como que una regla de tres, ¿no? Entonces dice aquí la diapositiva. Esta se refiere a la proporción que existe entre el diámetro exterior y el espesor. Diámetro exterior con espesor, esa relación nos da un valor de relación de dimensiones. No sé si se entiende a qué se refiere RD, porque ahorita que veamos la tabla de tuberías, vamos a ver pues esos RDs, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos a ver las tablas de tuberías? Aquí en trabajo de clase yo ya les subí ese material, porque va a decir, profe, pero ¿de dónde saco esa información? Aquí en documentos de clase está eso. En tuberías. Entonces acá me enfoqué principalmente en PVC y en PEA, que son las más utilizadas en nuestro país, PVC y PEA. Cualquier duda o algo que no se vaya entendiendo, me pueden ir preguntando, ¿no? Entonces ya vimos qué va a definir el material y también qué materiales existen. Yo voy a proponer PVC para mi proyecto. Voy a hacer la propuesta de que sea de PVC. Entonces, vamos a hacer la comparativa entre estos dos materiales que son los más utilizados en las redes de agua potable en nuestro país. Los materiales que más utilizan es PEAD y PVC. PEAD y PVC son los más utilizados. Entonces, hay que buscar qué dimensión voy a proponer. ¿Cuál es la propuesta de dimensión que voy a proponer inicial?
va a ser una tubería de media, 3/4, 1 pulgada. De acuerdo a la experiencia, nosotros ya más o menos tendríamos que saber por la cantidad de población que vamos a tener, más o menos cuánto sería el diámetro. Ahorita lo vamos a arrojar así como al azar, ¿no? El diámetro mínimo de una red de agua potable, aquí hay hasta de 3 pulgadas, hay desde 3 pulgadas, para la línea principal, Pero, por ejemplo, 3 pulgadas, estaríamos hablando a lo mejor de una calle privada. 4 pulgadas ya sería para una vialidad abierta, de tipo abierta, una red de tipo abierta. Normalmente la temperatura, y esto como dato curioso importante, la temperatura a la que está el agua potable aproximadamente es de 20 grados Celsius, aproximadamente. La temperatura a la que se conduce el agua en una red municipal. Esta temperatura puede variar porque va a variar también por el material de la tubería. ¿Qué pasa si de repente es una tubería metálica y de repente es una zona muy calurosa? Va a aumentar esa temperatura del agua y al aumentar su temperatura va a modificar su viscosidad y el valor de viscosidad lo necesitamos nosotros para poder hacer el diseño. Si hay algo de todo esto que voy comentando que se pierden, pues me dicen, ¿no? Ahora, la presión a la que más o menos se conduce, esto se los podría yo decir porque nos ha tocado meter algunas tuberías de agua potable. Normalmente la presión de una red de agua potable a nivel urbano no supera los 5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión, es decir, la presión que ejerce el agua dentro del tubo, porque recuerden que el agua potable va la tubería totalmente llena, ¿no? Entonces, voy a dibujar aquí una tubería, X material, le vamos a poner su espesor de pared. Pero acá lo voy a poner de color azul, para que se vea que la tubería está llena, ¿no? Ahí está. Ahí está el agua. Entonces, como va llena la tubería, pues va ejerciendo presión, es decir, que las partículas de agua van empujando, están empujando, entonces generan una presión. Perdón, este es al revés. Así, van a generar una presión en la tubería, ¿no? Entonces, esa presión que se está generando no supera los 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese se llama piezometría. Entonces, la presión máxima en una red de agua potable generalmente no es mayor a 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos datos que estoy dando son de cultura general para el diseño de la red. ¿A qué temperatura se conduce una red de agua potable? ¿Quién se acuerda? 20 grados centígrados, dijo. Exactamente. Todos estos datos que estoy dando, muchas gracias Daniel, que estoy dando son importantes. Entonces no son datos así al azar. Temperatura del agua, 20 grados Celsius, ¿no? O centígrados. Esta, vuelvo a repetir, puede variar, pero es lo más común. Es lo más común. Depende del material, del clima que haya en la región. Entonces vean cómo hasta el clima nos va a condicionar nuestra instalación, ¿no? Porque eso también puede hacer que me pida que cambie el material de la tubería. Y otro dato importante, pues que el diámetro mínimo de una red de agua potable es de 3 pulgadas. Pero 3 pulgadas estamos hablando a lo mejor de una vialidad privada, a lo mejor una callecita que es privada y que tiene a lo mejor 10 viviendas, 5 viviendas, algo un poquito compacto, ¿no? O a lo mejor una calle privada en un fraccionamiento o una calle secundaria también en un fraccionamiento. Podríamos meter 3 pulgadas, pero también de acuerdo a lo que nos arroje la
el diseño, ¿no? Entonces, esta presión que está generando el agua en la tubería, es decir, que se expande y está empujando, quiere salir, quiere empujar por la presión que lleva, no supera los 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Algunos de esos tres datos, ¿hay duda? Esos tres datos son importantes, pero ¿hay alguna duda con alguno de ellos? Todos son para la tubería, ¿verdad? O sea, para el correcto flujo bueno, como del agua. Exactamente. Aquí estamos hablando solamente de un sistema de agua potable, ¿eh? Drenaje funciona totalmente diferente. Aquí solamente esto es para agua potable. Agua potable. Red Y, de agua potable. No es por para ejemplo, otra. Perdón, Gustavo, te escucho, perdón. disculpe. Bueno, por ejemplo, si la temperatura llega a tener una variable por factores climáticos, o sea, por ejemplo, empieza a hacer mucho frío o mucho calor, ¿pasa algo con el agua dentro de la tubería? ¿Hay riesgo de fractura o algo? Cambia su viscosidad, es decir, cambia su estado físico. Ahorita vamos a ver en qué influye que cambie su viscosidad. Influye en el diseño, pero ahorita van a ver un valor que dice viscosidad y vamos a utilizar una tabla de viscosidades del fluido. Esto ya está muy relacionado con un área que se llama dinámica de fluidos. Voy a hacer un diseño muy, ¿cómo les puedo decir? Me voy a ir por un camino simplificado en el diseño de la red de agua potable, porque el que nos vayamos por el camino correcto, bueno, no correcto, por el camino más común, implicaría que toda la materia habláramos de red de agua potable y no podemos olvidar las otras redes que existen también en un sistema o en un asentamiento. Entonces, por eso les voy a enseñar diseño simplificado, porque antes de hablar de red de agua potable o de un drenaje, tenemos que hablar de otra área que se llama dinámica de fluidos. Tenemos que hablar de la ecuación de Bernoulli, de la ley general de energía. Entonces, voy a simplificarles lo más que puedo. Yo conozco, por ejemplo, para el diseño de una red de agua potable, conozco 5 métodos. Me voy a ir por el método más sencillo, por el más simple, donde no necesitamos saber mucho de dinámica de fluidos. Pero esto no significa que sea un método incorrecto. Al final también es un método científico, porque los 5 métodos que conozco para el diseño de la red son métodos científicos. Entonces, estos métodos los he investigado a través de distintos libros y por lo tanto les voy a enseñar el más simple, pero que cumple, ¿no? Que no solamente cumple académicamente, sino que también cumpliría profesionalmente. Entonces, de acuerdo a la experiencia que tengo en campo con este sistema, normalmente una tubería, una red de agua potable no supera los 5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Normalmente no lo supera, pero esto no quiere decir que no puedan ser superables. Normalmente la temperatura es de 20 grados Celsius, pero esto no quiere decir que esta temperatura no pueda variar y modificar la viscosidad del agua. Tan solo un día, seguramente alguien a lo mejor se ha bañado en su casa y no prendió el boiler y se bañó a mediodía, que le dio todo el sol a la tubería y le sale agua caliente. Y dice, señora, ¿por qué me salió agua caliente? Porque el sol calentó la tubería o calentó el tinaco y al calentar el tinaco calienta el agua. Entonces modifica su viscosidad o modifica sus propiedades, las cambia. Tan solo si cambiamos la temperatura del agua, va a cambiar también sus propiedades hasta físicas, porque si calentamos el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces modifica no solamente su viscosidad, sino también su aspecto físico. Y el diámetro mínimo es de 3 pulgadas, pero no significa que no pueda haber más. Ahora, mínimo, ya saben que no siempre significa recomendable. Lo recomendable mínimo es de 4 pulgadas. Entonces, estos tres datos le estoy dedicando unos minutos porque ahorita los voy a preguntar, los voy a volver a preguntar cuando iniciemos nuestro diseño y ya tendríamos que conocer estos parámetros, ¿no? Bueno, ya quedó claro esto.
No lo voy a borrar para que les diga, les dije que pusieran atención en eso. Entonces, los dos materiales que se utilizan más de toda esta lista de materiales que ya vimos, esta lista de materiales, porque recuerden que los del lado izquierdo son arquitectónicos, los del lado derecho son urbanos. Entonces, de toda esta lista de materiales que tenemos, los voy a enlistar para que vean de cuántos hablamos. Caray, ya no veo bien. No los puedo. Bueno, pero vamos a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De estos 11 materiales, los más comunes es PVC, y polietileno para agua potable. Entonces, eso es lo más común en nuestras ciudades. ¿Por qué? Fácil de hacer, fácil de conseguir, es sustentable, costo-beneficio, es económico. Entonces, existen una serie de factores positivos que hacen que estos sean los materiales más utilizados en nuestro país para una red de agua potable. Por lo tanto, me voy a enfocar en esos materiales. Y de esta lista de 11 materiales, 4 ya están prácticamente descontinuados porque ya existen mejores tecnologías en la actualidad. Entonces, para nuestra propuesta, pues vamos a hacer una propuesta o que sea con PVC o que sea con polietileno, que también define que sean estos dos materiales los que vamos a utilizar, porque es una localidad pequeña. Difícilmente va a haber presupuesto para meter un poliéster reforzado, o para meter un acero al carbón, o para meter un hierro dúctil, o para meter un PVCO. Para una localidad tan pequeña, no creo que existiera el presupuesto o la factibilidad de meter materiales de más alta calidad, porque muchos de estos materiales de mayor calidad requieren una mano de obra especializada, y esto dispara los costos de la obra, ¿no? Bueno. Entonces, en esta tabla, perdón, aquí se pueden checar algunos catálogos, tanto de PEAD como de PVC. Voy a abrir el catálogo que dice PEAD. Esto es su Classroom. Entonces le doy clic al PDF que dice PEAD y yo voy a hacer una propuesta inicial, todavía sin solventarlo en números, de 4 pulgadas y vamos a checar más o menos qué RD me correspondería. Déjenme hacer más grande esta marca. Todos estos catálogos son catálogos que pueden encontrar en México. Por ejemplo, esta fábrica dice que está en Guanajuato. Entonces no son tuberías que van a encontrar solamente en Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta. Yo voy a hacer una propuesta inicial. Mi experiencia me dice que para el tipo de localidad y la cantidad de población que tenemos, por lo menos el diseño me va a arrojar 4 pulgadas, entre 4 a 6 pulgadas para la red de distribución. Entonces hago una propuesta preliminar. Ya después solventaremos si esto es adecuado o no, o me equivoqué y hay que hacer una modificación. Entonces, por la cantidad de población que vamos nosotros a abastecer, yo les diría que nuestro cálculo nos va a arrojar entre 4 a 6 pulgadas. Muy seguramente 4, pero hay que ver. Entonces voy a hacer una propuesta preliminar de 4 pulgadas, pero aquí entonces la decisión sería, ¿utilizo PEAD o utilizo PVC? Que son los dos materiales más utilizados en nuestro país. Yo me voy a inclinar con un PVC, pero si alguien se inclina por un PEAD, también lo voy a explicar. Entonces vamos a suponer que me incliné por el PEAD. Pues ya tenemos aquí el catálogo, ¿no? Que pueden Classroom, este material. ¿Cuántos dijimos que eran los kilogramos de presión que aproximadamente se conducían en una red de agua potable a nivel municipal? 5. 5. Muy bien.
Entonces, yo aquí tengo que buscar una tubería que diga PT equivalente mayor a 5. ¿Cuáles son mayor a 5? Esta descartada, ¿no? 4 kilogramos, ¿están de acuerdo? Bueno, desde el RD41, descartada, porque además, no, sí hay de 4 pulgadas, pero me da 3 kilogramos de presión. El RD32,5 me da 4 kilos. El RD26 me da 6 kilos. Este ya pasaría con esa propuesta preliminar, ¿no? Entonces, de aquí para arriba ya los puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles puedo utilizar? Los voy a colorear o a seleccionar. Desde el RD26, ¿no? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Si algo no se entiende con toda confianza, díganme. Ya, profe. Entonces no es necesario que sea exactamente, en este caso, si son 5 kilogramos y este tiene 6, no hay afectación. No, aparte, es muy buena pregunta la que hace su compañera Fuentes, porque dijimos 5 kilogramos teóricos, pero tenemos que calcular cuánto verdaderamente está mandando. Les decía yo, por mi experiencia, normalmente no superan los 5 kilogramos de presión, pero también por mi experiencia les diría, hay casos donde sí se superan los 5 kilogramos. Entonces, aquí empezamos a hacer nuestra propuesta preliminar con la teoría, con lo que más o menos nosotros conocemos en campo. Entonces, pero no significa que vamos a tener 5 kilogramos de presión, podemos tener más o podemos tener menos, pero les decía que es el valor que normalmente llega a tener una tubería. Normalmente no supera los 5 kilogramos de presión, pero estamos hablando de una normalidad. ¿Qué tal si de repente hay una anormalidad y nos supera los 5 kilogramos? Aparte, estos 5 kilogramos no necesariamente significa que sean siempre 5 kilogramos exactos. Pueden ser 5.5, pueden ser 4.9 o pueden ser también 3 kilogramos de presión. Esto es variable, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, estos 5 kilogramos son kilogramos teóricos, lo que por experiencia les diría normalmente no se supera, pero hay casos donde ya no hay normalidad. Entonces, a lo mejor en el diseño, yo me como mis palabras y dicen, oiga, profe, decía que no iban a superar los 5 kilogramos de presión y nos salieron 8 kilos. Bueno, fue una condición anormal, pero que pocas veces yo he visto que se presenta en la realidad. Pero al final, pues la física es la física y puede romper con condiciones normales. Incluso dentro del área de dinámica de fluidos, se considera que la tubería de agua, la tubería de agua potable, se considera que el agua potable es totalmente impredecible. El agua potable o el agua como tal, como un recurso, se considera impredecible, que se comporta de una forma que es difícil de explicar para la ciencia. Cambios de estado. Entonces, la tubería que podemos proponer sería un valor RD26. Lo más común, aquí me voy a lo más común. Lo más común es que se propongan RD13,5. Ese es el más común que siempre veo. A veces se evitan el diseño y ya como receta de cocina. 13,5, diámetro 4 pulgadas. A veces la experiencia también te da esa capacidad. Entonces, si yo eligiera un PA, yo me iría 4 pulgadas, RD 13,5. Entonces, tendríamos este valor, ¿no? Tendríamos estos valores. Este es el más común. Y van a decir, profe, pero dijo que no superaba los 5 kilos.
Bueno, pero normalmente se sobrediseña. O cuando no se está diseñando, cuando utilizan recetas de cocina, pues ya tienen aquí un margen de seguridad, ¿no? Ya tienen un margen de seguridad. Entonces, por ejemplo, podrían elegir 4 pulgadas RD 13,5. El RD puede cambiar. Ahora, ¿por qué no elige, profe, un RD 7 y ya no nos preocupamos por la presión del agua? Porque entre menor es el valor del RD, más cara es la tubería. ¿Qué quiere decir? Que no va a costar lo mismo una tubería de 4 pulgadas RD 41 que una RD 7. Entre mayor es el valor en PEAD de RD, más delgada es el ancho de pared, el ancho de la tubería, que se llama espesor de pared. Entre más alto es el valor, más delgada es. Pero entre más delgada es, más económica. ¿Todo va bien hasta ahí? No, profesor, no entendí lo último. ¿Puede volver a explicarlo, por favor? O Claro sea, que sí. por ejemplo, el RD7 es más grueso que el RD, no sé, 11. Sí, ¿O sí? Ok. su tubería es más gruesa. Se llama espesor de pared. Su espesor de pared, entre más alto es entre más bajo es el valor, más se va haciendo ancho. Por ejemplo, RD 41, RD 32, RD 26, RD 21, se va haciendo más ancha en espesor, pero va manteniendo el mismo diámetro. Mantiene el mismo diámetro, pero cambia el espesor de pared. Nos vamos al pizarrón. Y obviamente va a cambiar el costo, ¿no? Entonces les decía, yo voy a proponer una tubería RD 41, ¿no? Un PEAD. Mi propuesta preliminar es un PEAD 4 pulgadas, RD 13,5, perdón, 13,5. Esa sería mi propuesta por experiencia que les diría que nos va a funcionar. Pero obviamente lo tenemos que solventar con números. Entonces, vamos a diferenciar. Vamos a poner 2 tuberías que son del mismo diámetro, pero que tienen un diferente valor de RD. Esta primera tubería que está del lado de, bueno, mejor al revés, ¿verdad? Imagínense que es del mismo diámetro. A lo mejor me va a fallar un poco, ¿no? Entonces, imagínense que son del mismo diámetro. Esta sería un RD 41. Me voy a los extremos. Este sería un RD 41 y este sería un RD 7. Ambas de 4 pulgadas. En el diámetro exterior, las dos tienen 4 pulgadas. ¿Cuál es la diferencia que notan? El espesor de pared. Espesor de pared. ¿Y qué otra cosa cambiará? Aparte del precio, ¿no? La presión. La presión que soporta, sí. Por ejemplo, un RD7, ¿cuál soportará más presión? ¿RD7 o RD 41? ¿El 7. 7? 7. ¿Cuál cuesta más cara? 7. 7. Así es. 7. Ahí está, son muy inteligentes. Entonces vamos perfectamente bien, ¿no? Entonces, entre mayor es el valor del RD, bueno, perdón, entre menor es el valor, en este caso del PEAD, más cara va a ser esa tubería. Entonces yo no puedo decir 4 pulgadas, RD7 y super sobrediseñar mi presión, porque entonces a lo mejor, si a lo mejor vamos a suponer que un RD 41 no era suficiente, si le meto un RD7, duplico el costo de la obra. La obra se verá al doble en costo. Nada más por haber cambiado el RD. El diámetro es el mismo, pero el RD no.
entonces no cuesta igual. Bueno, yo me voy a ir a un intermedio. Ni me voy a ir a la más gruesa, que es el RD7, ni me voy a ir a la más delgada, que es la 41, porque el RD7 nos soporta 23 kilogramos. El RD7 soporta 23 kilogramos de presión, 23 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la RD41, si no nos falla, 3, ¿no? Creo que eran 3 kilogramos por 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Sí, 3. Entonces esta me soporta 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, probablemente esta no va a ser suficiente. Y esta va a estar súper sobrediseñada. Y esto lo voy a pagar con un alto costo de la obra. El diseño básicamente se hizo para que pongamos nosotros lo necesario sin exceder el monto total de la obra. Ese es el objetivo del diseño. Entonces yo voy a proponer, por mi experiencia les diría que un intermedio entre estas dos sería suficiente. Un RD 13,5 nos da 11 kilogramos por centímetro cuadrado. 11 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. ¿Cuánto decía yo que más o menos tiene una red municipal? 5, ¿no? Pero esto lo tenemos que solventar y lo tenemos que demostrar. Normalmente no supera 5, perdón. Puede tener 4, 3, 2, 1. Normalmente no supera 5 una red municipal. Pero vuelvo a repetir, si siempre fuera menor a 5, los kilogramos de presión, si fueran menor a 5, no existirían RDs más gruesos, ¿no? O no existirían tuberías más gruesas con el mismo diámetro. Pero sí hay condiciones donde esto se puede llegar a presentar. Perfecto. Ahora, también la tubería de PVC se mide por RD. Bueno, aquí que elegí, entonces elegí un RD 13,5 de 4 pulgadas, ¿no? Esa sería mi elección. Si fuera de polietileno. Pero yo la verdad es que me inclino más por el PVC, pero aquí pues ya es a su consideración, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi elección sería esa. Sería un 4 pulgadas, RD 13,5 que me da 11 kilogramos y ya estoy bastante seguro de que va a salir por el tipo de instalación y por la cantidad de población. Me paso ahora a la tubería de PVC. La tubería de PVC también se mide por valores de RD, pero aquí cambia. Aquí cambia. Entre más bajo es el RD, más delgada es la tubería. Entonces, esto es, a ver, entre más alto es el valor, no, entre más alto es el valor, más delgada es. Sí está bien, es igual. Pero vean que ya no tiene los mismos valores de RD. Aquí tenemos un RD 21. Esta tabla la pueden encontrar también acá. Bueno, la de PEAD la encuentran en el documento que se llama PEAD. Ahí está esa tabla. Y la de PVC, creo que es este catálogo. Déjenme abrirlo. Son marcas 100% mexicanas, ¿no? De tuberías. No, pero este es drenaje. A ver, a lo mejor viene. No, este es drenaje. A ver si viene. Puede ser que sea este.
Bueno, ya vimos, entonces, mi propuesta inicial, si fuera tubería de PEA, polietileno de alta densidad, sería un 4 pulgadas RD 13,5, ¿no? Pero ahí está, estas tablitas son las que necesito. Entonces están en el documento PVC espiga campana. PVC espiga campana. Y pueden utilizar la serie inglesa o pueden utilizar la serie métrica. La diferencia es el valor. Yo utilizaría la serie inglesa. Es más común. Olvídense de la serie métrica. Nos vamos a la serie inglesa. Esta es la más común. Por ejemplo, la tubería que yo les mostré en clases pasadas hace 15 días, me parece, fue un RD26, un PVC 4 pulgadas RD26. Esa fue la que les mostré también el cuadro de agua. Entonces, RD21 nos soporta 13 kilogramos, 13.7 kilogramos por centímetro cuadrado. El RD26 nos soporta 11 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que un RD20, bueno, ahorita vamos para allá. Un RD32,5 soporta 8.6 kilogramos y un RD41 PVC soporta 6.9. Profe, ¿por qué los valores de RD son diferentes en PVC y en PEA? Porque es un material diferente, ¿no? Es un material diferente. Entonces sus relaciones son diferentes. Su relación espesor y ancho son diferentes. Entonces, por ejemplo, si alguien me dijera, o en el plano dijera, voy a utilizar un 4 pulgadas PEA RD26, eso no existe. Eso no existe porque eso sería un PVC. Bueno, ¿cuánto propuse yo en PVC? ¿Cuántos kilogramos me soportaba un RD 13,5? ¿Cuántos kilos soportaba? 11. 11. Entonces, ¿cuál sería gracias, Carla, ¿cuál sería su equivalente en PVC para que me soporte más o menos lo mismo? ¿Un 21, un 26, un 32,5 o un 41? 26. 26. 26. Perfecto. Vuelvo a repetir. RD41 soporta 6.9, es decir, es más delgada, ¿no? Luego 32,5, 26, 21. Entre más alto es el número, más delgada es la tubería. Para ambos materiales. Entonces, el equivalente a lo que yo propuse sería un RD26 PVC. Déjenme ver si lo anoté en el pizarrón. Ajá. Entonces, ya tengo... Ah, bueno, pero esto mejor lo copio. Entonces, tengo dos propuestas. Un PEA 4 pulgadas RD 13,5 o un PVC 4 pulgadas RD 26, ¿no? ¿Qué pasa si de repente, a lo mejor una vez que ya calculemos la presión del agua, me dice que la presión es de 5 kilogramos o menor a 6 puntos? Por ejemplo, yo de estos dos me voy a inclinar por PVC, pero ustedes elijan el camino que quieran, ¿no? El material. Esto lo tenemos que solventar, ¿no? El material, ustedes elijan y yo me voy a inclinar por un PVC 4 pulgadas como propuesta inicial RD26, que me va a soportar 11 kilogramos por cada centímetro cuadrado. ¿Qué pasa si en el diseño pasan las 4 pulgadas? Están bien, pero me arroja que mi tubería tiene una presión de 5 kilogramos. O bueno, vamos a cambiar el valor de 5. No llega ni a los 5. Tiene 3 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Entonces, ¿qué harían ustedes? El diámetro ya pasó en el diseño, ¿no? Hipotéticamente. Pero una vez que hago los cálculos de presión, me dice que esa red
no supera los 3 kilogramos de presión. ¿Qué hacemos? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Es que me perdí un poco. Claro. Ya hicimos el diseño. Imagínense que ya lo hicimos. Todavía no lo hemos hecho. Pero imagínense que ya lo hicimos y que las 4 pulgadas está bien. Pasan. Pero que en el RD yo propuse que soportara 11 kilogramos. Pero ya en la práctica o en el cálculo no soporta los 3 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Lo dejarían así o cambiarían algo? Pues podríamos cambiarlo al de 8 kilogramos. Podemos bajar el RD, porque si bajamos el RD, ¿qué pasa? Bajamos el precio de la obra, ¿no? Aquí ya estaríamos sobrediseñando. ¿Puedo proponer esto? Sí, pero sería sobrediseñar y sobrediseñar siempre va a significar mayor costo. Y si tenemos 3 kilos, vámonos a la tabla de PVC. Puedo utilizar hasta un RD 41, ¿no? Que me soporta casi 7 kilogramos. Hasta vamos a estar sobrepasados, pero vamos a ahorrar dinero. Vamos a ahorrar dinero, entonces se queda el diámetro, pero modificamos el valor del RD. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Yo sí no entendí muy bien el por qué bajar. Porque recuerden que entre más alto es el valor del RD, más barata es la tubería, aunque sea el mismo diámetro. Entonces lo que queremos es economizar, bajar el costo de la obra. Claro, Gustavo. Yo también me perdí. Menciona que sería entonces 7 punto y algo con el RD 41. Pero ¿dónde ve ese número? ¿Sería el 7.9 que ve en en la fila E? En la columna E, perdón. En la columna. No, ¿Y no, ahí no, sería no. el dato o de dónde, perdón? Ok. El valor RD 41 nos soporta 6.9 kilogramos. Esto ya está estandarizado por el fabricante. El RD 32,5, ahorita esta información no le hagan caso. Háganle caso a los RDs. Ahorita no se preocupen por eso, ahorita les explico a qué se refiere eso. Entonces, RD 41 nos soporta 6.9 kilogramos en PVC. 32,5 nos soporta 8.6 kilogramos en PVC. El 26, RD26 nos soporta 11 y el RD21 nos soporta 13.7. A menos de que el fabricante nos diga lo contrario. A ver, Pipis, ¿te escucho? Bueno, no sé si sea al lado de mis compañeros, pero en las tablitas, en la parte del lado derecho, en la tablita gris, ahí está, bueno, ahí dice como el RD y el peso. No sé si eso era lo que ellos como querían saber, dónde podían encontrarlo. Sí, bueno, era ahí. Sí. Y bueno, también otra pregunta, si se puede. Claro que sí. En el pizarrón había mencionado el dato de que teníamos 3 pulgadas. Eso era, creo que 4 pulgadas. ¿Esa información era conforme a lo que se requería o se obtuvo porque era lo más apto? Es que ahí me perdí también un poco. ¿Por qué se obtuvo los Ok. 4? Perfecto, buena pregunta. Lo mínimo que una red de agua potable puede tener por norma es 3 pulgadas. Como estamos haciendo una propuesta preliminar donde todavía no está solventada por números, aquí tenemos que aplicar la experiencia
de lo que normalmente hemos visto en obras similares. Un proyectista ya tiene que tener mucha experiencia, incluso ya tendría que haber visto obras parecidas. Entonces, él ya se está imaginando en una obra parecida qué diámetro de tubería más o menos pusieron y los valores en RD. Entonces dice, pues más o menos la otra localidad o en esa colonia que metimos una tubería que tenía condiciones parecidas en población, metimos un PVC 4 pulgadas, RD 26. Entonces inicia su diseño con esa propuesta inicial. Todavía no está solventada, todavía hay que solventarla con números, pero ya está partiendo de algo. Ya está partiendo de algo. Si de repente los números me arrojan que esa propuesta inicial es equivocada, hay que volver a reajustar, ya sea diámetro o valor de RD. Pero yo ya partí de algo, de una propuesta inicial. Esta propuesta inicial es de acuerdo a la experiencia. Normalmente un proyectista, no importa qué tipo de proyecto haga, ya tiene que tener mucha experiencia, tanto normativa. Hoy en día, ser proyectista lo confundimos con ser dibujante, pero ser proyectista significa saber de procedimientos técnicos y saber de normas. En la vieja escuela, las personas que aspiraban a hacer proyectos de construcción, normalmente su objetivo era ser proyectista. Hoy en día la gran mayoría de las nuevas generaciones quiere construir. Entonces cambió un poco la forma de pensar. Pero ser proyectista, ¿por qué quieren construir? Porque piensan que ser proyectista es muy fácil y en realidad es más complicado que construir. Porque un proyectista tiene que tener más experiencia que un constructor. Pero normalmente, les decía, en las nuevas generaciones se toma como proyectista la persona que sabe dibujar y que representa eso y lo intenta materializar. Pero en realidad un proyectista no solamente dibuja, sino que también analiza, revisa normativa para que aplique esa información para el proyecto. Hace un proceso de investigación, puede hacer estadística, etcétera. Entonces, es complicado ser proyectista, pero esto significa que el proyectista ya tendría que tener cierta experiencia para poder hacer una propuesta preliminar. Entonces, les decía, de acuerdo a las obras que yo he visto parecidas a lo que estamos nosotros haciendo a nivel académico, un 4 pulgadas RD26 estaría perfecto, pero ahorita lo vamos a solventar con números, a ver si verdaderamente eso es real, ¿no? Pero tenemos que partir de una propuesta inicial. Si me equivoqué en elegir 4 pulgadas y un RD26, los números me lo van a decir, pero yo ya partí de algo, no estoy iniciando desde cero a ver qué propongo, porque esos valores iniciales me van a permitir saber si necesito más, tanto en diámetro o en RD, o si necesito menos, tanto en diámetro como en RD, pero parto ya de algo, porque si estoy en ceros, no voy a saber si necesito más o si necesito menos. ¿Cómo lo podríamos explicar? Por ejemplo, un salario, ¿no? De repente a lo mejor ya tienen ustedes un trabajo y de repente pues se independizan y hacen una propuesta inicial y dicen, pues quiero ganar 8,000 pesos al mes, ¿no? O 6,000 pesos al mes porque estoy iniciando. Están haciendo una propuesta, pero ustedes como se independizaron y apenas lo hicieron, no saben si eso les va a alcanzar o les va a faltar, pero tienen que tienen que partir de una propuesta inicial, porque si no, no van a tener ni idea pues de cuánto es lo que necesitan para poder solventar sus necesidades básicas. Lo mismo pasa aquí. Necesitamos partir de algo para saber si eso es suficiente para las necesidades básicas o si me va a exigir más. Pero eso nos los va a arrojar una propuesta inicial. Entonces, ese valor que yo propuse de 4 pulgadas RD26 para PVC y RD 13,5 para PEAD es una propuesta inicial
que de acuerdo a mi experiencia yo les diría que va a ser suficiente, pero hay que solventarlo con números para ver si verdaderamente eso es real o me estoy equivocando, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta, Gustavo. Sí, profe. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Otro ejemplo de la propuesta inicial. Imagínense que están diseñando ustedes una banca en un centro deportivo. Entonces, ese diseño de la banca tiene que salir de acuerdo a su experiencia o de la antropometría del ser humano, es decir, de las medidas del cuerpo. Entonces, si yo no sé cuáles son las medidas del cuerpo, pues nos medimos, ¿no? O vamos a ver un parque, una banca, y medimos cuáles son sus dimensiones, y esa va a ser mi propuesta inicial para que yo parta desde un origen. Si yo no parto desde un origen en una propuesta de diseño, entonces va a resultar que esa banca, pues va a ser una banca gigante que te intente sentar y tengas los pies colgando, o que esté muy pequeña, o que de repente te estés curveando y que sea totalmente incómoda. Entonces necesitamos siempre en el diseño o en una propuesta partir de algo, partir de un origen. Y eso lo va a dar la experiencia con el paso del tiempo. Bueno, entonces nos vamos con un RD26 que soporta 11 kilogramos, ¿no? Que sería el equivalente a un 13,5 en PEAS. Pero vean cómo los valores en RD en distintos materiales cambian con la misma presión, porque son materiales diferentes. Por ejemplo, si propusiéramos un PVC 4 pulgadas RD 13,5, no existe. Su equivalente sería un RD 26, porque 13,5 pertenece a un RD del PEAD. Ahorita no se preocupen por todos estos números, preocúpense ahorita nada más por diámetros y valores de RD, ¿no? De relación de diámetro. Eso ahorita es lo que nos interesa tentativamente, ¿no? Bueno, ya vieron dónde pueden descargar ustedes esas tablas. Ya lo vieron, ¿no? Requerimientos mínimos. Bueno. Claro, Gustavo, te escucho. Perdón, profe, ¿dónde era donde podemos descargar las tablas? Déjame ver si estoy compartiendo pantalla. Las dos tablas que acabamos de comentar, una viene en PVC espiga campana, Classroom, apartado de tuberías. Le dan clic aquí en tuberías y las dos tablas que vimos ahorita en la clase del día de hoy es PEAD y PVC espiga campana. Los otros folletos son de, bueno, biaxial, también podrían proponer biaxial sin ningún problema, pero recuerden que biaxial pues es un poco más cara. Entonces aquí tiene también sus tablas. ¿Qué diferencia hay entre PVC biaxial y PVC normal? La resistencia mecánica. Esa es la diferencia que va a tener. Otra diferencia, su liga, esto se llama empaque o se llama liga. Su liga del biaxial es azul, del otro es de color negra, y acá están sus tablas. Y vean que cambia también el valor del RD, ¿no? Por ejemplo, aquí hay RD 46, RD 37 y está medido en PSI, ¿no? Habría que transformar PSI a kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, Perdón. no, adelante, adelante. Mientras voy a buscar. Solamente una última pregunta. No importa el tipo de material, las medidas que acabamos de ver menciono ahorita, las medidas de RD7, RD41, cualquiera de esos aplica para cualquier tipo de tubería sin importar el material. No, cambia. Ok, Porque, por ejemplo, a ver, me regreso aquí a la tabla. Para polietileno de alta densidad o PEAD, tenemos 7, 7.3, 9, 11, 13,5, 15,5, 17, 21, 26, 32,5 y 41. Pero en cambio en PVC solamente tenemos 4 RDs,
41, 32 y medio, 26 y 21. Entonces, cambia el RD cambiando el material. Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, ya entendí. Ya veo por qué estaba tan perdido. Ok, gracias, Y profe. por ejemplo, cambiamos otro material. Aquí ya vimos el PEAD, ¿no? Ya vimos los RDs de PVC. Podemos poner un biaxial. Voy a duplicar diapositiva. Y si alguien quiere proponer biaxial, yo no lo propuse, que es el PVCO, ¿no? ¿Por qué no propuse un PVCO? Porque es una localidad pequeña. O le voy a llamar biaxial. Es de lo mejor que existe en la actualidad, pero es un poco más caro que el PVC normal. Pero tienen también la tabla en Classroom. Entonces la tabla es esta, ¿no? Pero vean, aquí hay un RD46 y RD37. RD46 sería 160, 11 kilogramos. Entonces, por ejemplo, si me tira yo un biaxial, sería un RD46, me regreso aquí al pizarrón y el equivalente, ¿cuáles serían las equivalencias? A ver, vamos a borrar todo esto. Ahí lo tengo acá arriba, ¿verdad? Entonces, equivalencia, si propusiera un biaxial, sería un PVCO 4 pulgadas, RD ¿qué? 46. Los tres me dan 11 kilogramos por centímetro cuadrado. Los tres. Pero lo que comentaba su compañero Gustavo, cambian los RDs cuando cambia el material. Ahí está la respuesta. Los tres me soportan 11 kilos. Nada más que PEA es un RD 13,5. El otro se llama RD 26. Para soportar los mismos kilos, cambia el valor de RD. Y un PVC orientado es un RD 46, el equivalente a estos. Cualquiera de esas tres es válida, ¿eh? Bueno, para mi propuesta ahorita inicial, cualquiera de esos tres es suficiente. Ok, ya entendí muchísimo mejor. Gracias, profe. No, al contrario. Y por ejemplo, el RD37, sería 14 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese sería el RD37. Entonces, en PVC orientado, solamente hay 11 kilos y 14 kilos. ¿Por qué no hay más? Porque yo les dije, en la experiencia que les puedo compartir, normalmente una red de agua potable, una red de distribución, a lo mejor en línea de conducción sí supera los 5 kilos, pero una red de distribución difícilmente va a superar los 5 kilogramos por centímetro cuadrado, pero lo vamos a solventar con números, a ver si es cierto. Bueno, entonces en biaxial, déjenme copiar la tabla para añadir esta diapositiva, sería esta tabla, ¿no? Su equivalente sería un RD 46. ¿Por qué le ponen aquí RDE? Ahí sí no les sé de contestar, ¿eh? Profesor, perdón, una pregunta. ¿Está compartiendo la tabla o el pizarrón? Estaba yo copiando la tabla, pero déjame ver qué estoy compartiendo. Gracias por recordarme. El pizarrón, ¿verdad? Ahorita estoy en el pizarrón. Ahí Sí, está. profesor. Gracias. No, a ti, al contrario. Entonces, este sería la tabla para el biaxial. Si es que alguien quisiera proponer un biaxial. Es mejor, pero obviamente es más caro, ¿no? Profe, ¿qué sale más caro? ¿Un PVC 4 pulgadas RD26 o un PVCO RD46? Sin duda un biaxial, ¿no? Un PVCO, aunque tengan los mismos kilogramos, el mismo diámetro, es más caro el biaxial, teniendo las mismas características, aparentemente.
Aparentemente tienen las mismas características, pero ¿cuál va a ser la diferencia con el biaxial? La presión o la fuerza que soporta con presión la tubería es más resistente a aplastamientos, no a presión, aplastamientos. Es mejor el biaxial. Entonces, hay más posibilidades de que se nos truene una tubería de PVC con una mala compactación y que pase un vehículo y la truene que un biaxial, aunque evidentemente tampoco es irrompible, ¿no? Tampoco es una tubería irrompible. Bueno, esto lo voy a brincar. Métodos de unión, esas ya las vimos, me lo voy a brincar. Accesorios también ya los vimos, pero tomo si hay alguna duda. Entonces, ¿yo cuál elegí para mi diseño? Ustedes elijan el que consideren más adecuado, pero yo me voy a quedar con un PVC tentativamente 4 pulgadas RD26, que tiene un método de unión espiga-campana. Su método de unión es espiga-campana. Incluso el mismo catálogo aquí dice el nombre, ¿no? Dice PVC espiga-campana. Ya nos está dando el método de unión. Bueno, me regreso entonces aquí a la presentación. Se trabó un poco la presentación, pero ahorita ya le cambio de diapositiva, ¿no? En cuanto se destrabe. A ver qué pasó aquí. Ahí está. Esto ya lo vimos. Ya vimos un poco lo que es el procedimiento constructivo. También me lo voy a brincar. Recuerden esto, ¿no? Esto también sé que ya lo vimos, pero recuerden que siempre la campana va en contra del fluido, ¿no? Para evitar fugas. Sobre todo porque yo elegí una espiga campana, ese dato me puede llegar a ser importante más adelante, ¿no? Entonces, como elegí 4 pulgadas, pues esta tablita que tenemos acá me dice que para una tubería de 4 pulgadas necesito un ancho de excavación por lo menos de 60 centímetros y una profundidad por norma de 105 con una plantilla de 10. Esta tablita, tómenle una captura porque no es una tablita de Venezuela, es una tablita de la normativa local, bueno, local para mí, ¿no? Agua de Puebla. Esa tablita es de Agua de Puebla. No viene en internet, no viene en internet, esta sí cópienla. Denle ahí una captura. Nos vamos a regresar, ya que tenga yo el diseño, nos vamos a regresar a esta tabla. Ahorita no me interesa tanto esta tabla porque nuestra propuesta es preliminar. ¿Qué pasa si me arroja que 4 pulgadas no es correcto y me arroja 6? Pues esto ya no me sirve, ¿no? Me tengo que ir al de abajo. Entonces esto véanlo como ahorita como informativo, pero ya que tengamos el diseño, se va a convertir en algo importante. Otro aspecto importante que deben de considerar es que el agua potable tiene que tener un paralelismo mínimo, eso se le llama paralelismo, de 30 centímetros con líneas de gas. Ese dato es importante. Mínimo 30 centímetros con respecto a líneas de gas. ¿Se entiende el dibujo? ¿Queda claro el dibujo o no? Hay algo que no queda muy claro. ¿La línea de gas es como la tubería de gas? Ajá, la tubería de gas. La tubería de gas no es muy profunda. Las tuberías de gas, pues regularmente no son más profundas de 60 centímetros. Me regreso aquí a la tabla. Vean que el mínimo, y estamos hablando de una tubería de 1 pulgada que vendría siendo una toma domiciliaria, dice que lo mínimo son 70. Una línea de gas viene aproximadamente a 60 centímetros del terraplén.
Entonces voy a tratar de hacer aquí un dibujo. Yo creo que es un poquito claro, pero para no errarle, ¿no? Bueno, espero que mi dibujo sea lo suficientemente claro. Tenemos aquí nuestra vialidad, tenemos nuestras banquetas y voy a poner nuestra línea de gas. El gas viene más o menos por acá, 60, 60 aproximadamente. Entonces dice esa, vamos a suponer que aquí cruza una línea de agua potable. ¿Por qué? Porque si esto lo viéramos en planta, vendría siendo un crucero, ¿no? Porque van a decir, profe, pero usted decía que por aquí venía el agua, o por acá, o que podía venir en banquetas. Entonces, ¿por qué nos va a poner una línea como la que voy a poner a continuación? Acá, porque es un crucero. Esto es un cruce entre calles. Entonces, ahí se cruzan las redes. Entonces, dice la normativa que entre cruces de estas dos redes no puede haber menos de 30 centímetros de separación. Ahora, ¿puede ser hacia arriba? No, porque vean dónde quedaría mi tubería. Súper superficial, pasa un vehículo y me truena este tubo y se hace ahí un río, ¿no? Entonces va por debajo del gas. ¿Queda claro este gráfico o no está muy bien explicado? Con toda confianza. Entonces, las tuberías de agua siempre irán más abajo que las de gas. O sea, en resumen, por así decirlo. Ok. Y más arriba que las de drenaje. Si quisieran que añadiéramos eso, el drenaje vendría acá, ¿no? Ok, entonces el orden, por así decirlo, sería luz y fibra óptica, luego gas, luego agua y luego drenaje. Sí, de todos modos, al final de la materia, vamos a hacer como un pequeño esquema, ¿no? Para que esto pues, quede claro. Si no, imagínense redes y no sabemos dónde van las redes, sería un fracaso. Pero sí, como dice su compañero, ese sería el orden. Ok, Entonces, vean, este sería drenaje, su paralelismo mínimo sería de 50 centímetros, siempre por debajo del agua potable, porque si llega a haber una fuga en drenaje y una fuga en agua potable, ya no me contamina mi red. Imagínense que con esta agua nos bañamos, nos lavamos los dientes y que se contaminara con drenaje, sería muy peligroso para la población. No solamente sería sucio, sino que sería peligroso, ¿no? ¿Se entiende por qué dibujé esta línea acá? ¿O no está muy claro por qué la dibujé acá? Bueno, aquí vendría el otro sentido, ¿no? Del agua potable. Déjenme poner aquí el agua. Vendría aquí, ¿no? Pero acá hay un cruce. Este es un cruce. ¿Se entiende más o menos mi diagrama? Sí, profesor. ¿Sí? ¿El ¿Seguro? circulito azul qué es, perdón? ¿El qué? El circulito azul. Es la línea de agua, que puede venir también por acá, puede venir de este lado y sería mejor que fuera opuesta. Es decir, ¿por qué aquí cruza esta línea azul y por qué acá hay un circulito azul? Básicamente porque este es un crucero de calle. Si lo viéramos en planta, sería esto. Es un cruce de calles, ¿no? Un crucero. Entonces aquí viene esta línea azul que va acá, pues viene por acá. Pero también, pues viene en el otro sentido, ¿no? Que sería esta. Este es un sentido, el círculo es un sentido y la línea es otro sentido. El gas, pues también tendría doble sentido, ¿no? Tendría también su cruce. El drenaje tendría también su cruce. ¿Más o menos quedó claro? Sí, sí. Sí. Ah, perfecto.
Entonces, 50, serían 30 centímetros, ¿no? 0.30 y 0.50. Esto es normativo. Y aquí también lo podemos poner, ¿no? 60 centímetros. La profundidad mínima del gas, 60 centímetros. Ahí está. ¿Qué pasa si yo meto el gas más alto? Con el movimiento de los vehículos, van a pasar los vehículos y puede explotar la tubería por presión. Aumenta la presión de la tubería y la puede explotar. No solamente se truena, sino que también la explota. Déjenme guardar este dibujo. Este sí, yo les diría, tomen una captura, porque cuando hagamos nuestra urbanización, pues esto va a ser importante, ¿no? La profundidad mínima del agua es de 70 centímetros por norma. Claro, Gustavo. De el gas, o sea, de esos 60 centímetros que está contando del gas hacia arriba, ¿es hacia la red eléctrica o hacia la banqueta, bueno, hacia el asfalto? Al arroyo, ¿no? Aquí no hice muy bien mi vialidad, pero imagínense que exageré el bombeo, ¿no? Estas son banquetas y este es arroyo vehicular. Ok. Banqueta, arroyo vehicular, banqueta. Y la luz no va tan abajo, va casi a ras, ¿verdad? Bueno, cuando es subterráneo, me refiero, cuando no está a nivel aéreo, cuando la luz o la fibra óptica está a nivel subterráneo, va casi a la par. Mínimo 60. Ok, de Nada acuerdo. más que aquí, este mismo dibujo igual lo podemos ir complementando o ir haciendo un modelo 3D para que ya se vaya viendo este paralelismo, ¿no? Bueno, voy a guardar esto porque nos va a servir más adelante para cuando ya terminemos la materia, que veamos dónde van todas las redes, ¿no? Ok, Recuerden que gracias. agua, pues puede ir también acá, ¿no? Puede ir acá, puede ir acá, puede ir acá, puede ir acá, pero aquí ya tendríamos, pues, gas y agua muy pegaditas. Entonces, si tengo la posibilidad, pues mejor ponerla opuesta al gas. Y de aquí para acá serían, normalmente son 30 centímetros, 30 centímetros del cordón para acá. Bueno, vamos a guardar esto y me regreso a pantalla. Es este dibujo, ¿no? Bueno, estos son detalles constructivos, me lo voy a brincar. Ahorita, ya cuando veamos la parte constructiva, o cuando ya tengamos el diseño, ya nos regresamos a esa parte constructiva. Tipos de válvulas, pues sí puede ser importante, pero nos damos mejor esta diapositiva. Nivel de control. Me voy a mejor a esta. Entonces existen varios tipos de válvulas, que las válvulas van a permitir el cierre total o el cierre parcial de la conducción del agua, para darle mantenimiento, para modificarla. Entonces aquí les puse como un resumen. Estas son los tipos 4 de válvulas más comunes en una red, tanto de línea de conducción como red de distribución. Hay válvulas de compuerta, que estas permiten un cierre o una apertura total. Válvulas mariposa regulan el gasto, es decir, parcial o totalmente abierta, totalmente cerrada o parcialmente. Válvulas de expulsión permite liberar aire de la línea, es decir, le quita burbujas a la línea. Válvula check evita contraflujos, es decir, que el agua se regrese, que solamente vaya en una dirección y no que se regrese. Evita contraflujos. Esas son las más comunes: compuerta, mariposa, expulsión y check.
pero también está la de retención, está la válvula de retención de cierre horizontal, válvula macho, válvula de globo, válvula de bola, válvula mariposa. La diferencia de todas estas válvulas es la forma en la que va a cerrar el paso del agua. Todas cierran o abren el paso del agua, pero la diferencia es cómo lo van a hacer, es decir, su mecanismo interior. Y ese mecanismo hace que cambie el nombre de estas válvulas. Las más comunes es de compuerta, de mariposa, expulsión y check. Son las más comunes. Esta diapositiva se me desacomodó porque esto tendría que ir acá, ¿no? La parte constructiva. Ahora sí me paso a los principios básicos de dinámica de fluido. Son principios básicos porque no nos va a dar tiempo de ver el proceso extensivo, ¿no? Entonces, una ecuación que es muy importante para el cálculo del diámetro de una tubería se llama ecuación de Bernoulli, que es esta que está aquí arriba. Esta se llama ecuación de Bernoulli. Esta ecuación describe el comportamiento de un fluido, presión y peso específico, es decir, cómo se va a comportar. Va a ser un fluido, se llama laminar, un fluido medio o un fluido turbulento. Entonces describe cómo se va a comportar ese fluido. Sin embargo, en la ecuación de Bernoulli, alguien se dio cuenta, aquí sí me va a fallar la memoria, no recuerdo exactamente quién se dio cuenta, que no se consideraban algunas pérdidas de energía por fricción, pérdidas de energía por accesorios, pérdidas de energía por bombas, no se consideraban. Se consideraba que el fluido pues solamente se conducía por la línea, pero que iba a mantener la misma energía. Es decir, como si de repente una persona corriera en una calle y siempre mantuviera la misma energía, pero va a haber una pérdida de energía de esa persona. Conforme vaya avanzando metros corriendo, va a ir disminuyendo su velocidad. Lo mismo pasa con el fluido a través de la conducción en una tubería. Va a ir perdiendo energía. ¿Y cómo pierdes energía? Pues pierdes energía en metros, ¿no? Es decir, que vas a avanzar menos metros conforme te vayas cansando. Quien no se cansa, pues va a avanzar muchos metros. Pero si se van cansando, van a avanzar menos metros. Entonces lo mismo sucede aquí. La forma en la que se miden las pérdidas de energía es por metros, su unidad es por metros. ¿Cuánta energía pierde por metros? Entonces, las pérdidas de energía más importantes a veces se consideran las pérdidas de energía por fricción. Y ahí les puse unos niños que se suben una resbaladilla para intentarles explicar a qué se refiere la pérdida de energía por fricción. Vuelvo a repetir, a la hora de que el fluido se conduce dentro de una tubería, va a perder velocidad y va a perder energía. Si pierde energía, pierde velocidad, igual que una persona que va corriendo, se va cansando y poco a poco va perdiendo velocidad. Lo mismo va a pasar con el fluido. Pero ¿de qué va a depender que pierda energía por fricción? Por ejemplo, ¿cuál sería en esa analogía que les estoy haciendo de una persona que está corriendo? A lo mejor se va a correr en las mañanas. ¿De qué va a depender su pérdida de energía? Bueno, aparte de cuánto haya comido, si durmió bien y todos estos aspectos que no le competen a un fluido, va a depender, por ejemplo, de la fricción que genere su cuerpo con respecto al suelo. Como nosotros tenemos una fuerza de gravedad y se genera una fricción importante, entonces nos vamos a cansar más corriendo que si corriéramos en Marte. Entonces, a lo mejor en Marte podemos nosotros correr 100 kilómetros sin cansarnos y en la Tierra a lo mejor corremos 500 metros y ya nos cansamos por la fricción que genera la fuerza de gravedad. Entonces, para explicar la pérdida de energía por fricción, les puse unos niños que se suben en una resbaladilla. Es la mejor imagen que encontré, ¿no? No encontré una más grande. Pero entonces, por ejemplo, ¿de qué va a depender
la pérdida de energía del agua a la hora de que se conduzca dentro de una tubería. Pueden ver ustedes este niño, imagínense que es el agua. La resbaladilla es una tubería. El niño puede ser incluso una partículas de agua, ¿no? Y la tubería viene siendo la resbaladilla. ¿De qué va a depender qué tanto pierda energía por fricción el niño a la hora de que se avienta de la resbaladilla? ¿De qué depende? ¿O de qué va a depender de que el niño vaya más rápido o vaya más despacio a la hora de que se aviente de la resbaladilla? ¿La fuerza o, no sé, los pies? A lo mejor le ¿De la frena. verdad? ¿El qué? Los pies, la fuerza. La inclinación que tiene la resbaladilla. Ese es un factor, sí. En este caso sería la topografía, ¿no? Para un sistema de agua potable. Seguramente varios de ustedes, si no es que todos, en algún momento se aventaron de una resbaladilla cuando eran niños y se aventaron de distintas resbaladillas. A lo mejor algunas veces se aventaron de resbaladillas de plástico, resbaladillas metálicas o resbaladillas hasta de concreto. Entonces, en todos estos materiales de resbaladillas, ¿iban a la misma velocidad o cambiaba la velocidad a la hora de que se aventaban? Cambiaba la velocidad. Cambiaba la velocidad. Imagínense que nos aventáramos, gracias Roberto, imagínense que nos aventáramos de una resbaladilla de concreto, ¿será la misma velocidad que si nos aventamos de una resbaladilla metálica? O sea que si el material tiene influencia. Ajá, pero ¿será la misma velocidad o no será la misma velocidad? Pues yo Es creo que sí. diferente. Es diferente. ¿Por qué será diferente? Aunque el concreto esté pulido, genera mayor fricción, ¿no? Con nuestra ropa, una resbaladilla de concreto generaría mayor fricción que una resbaladilla metálica. Entonces, lo mismo pasa con los materiales y con las partículas de agua. La velocidad la podemos regular o la podemos disminuir o la podemos aumentar cambiando el material. Yo ahorita hice una propuesta inicial con un PVC, pero ¿qué pasa si la topografía me exige reducir la velocidad de conducción? Ahora, ¿por qué no debe de ir tan rápido el agua? Superar cierto parámetro, porque adelgaza la tubería, la desgasta. Si el fluido va muy rápido, me va a ir adelgazando la pared hasta el grado de que se haga fuga. Estamos hablando de que pasarían muchos años, ¿no? Probablemente hasta décadas para que esto se fuera adelgazando. Entonces, hay una velocidad máxima que no puede superar el agua. ¿Cuál es esa velocidad? 3.5 metros por segundo. Esa es la velocidad máxima que no puede superar el agua. ¿Qué pasa si de repente entonces yo estoy diseñando una red y como dicen sus compañeros, y creo que fue Jessica que dijo que dependía de la topografía, ¿no? ¿Qué pasa si de repente tenemos una localidad que está muy inclinada? Va a aumentar la velocidad de conducción del fluido y yo la tengo que regular de alguna manera. ¿Cómo la puedo regular? Cambiando el material de la tubería, cambiando la pendiente de la tubería, pero siempre y cuando estemos bajo norma y permita que el agua no se vaya a detener y que siga su conducción. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la velocidad a la que está conduciéndose ese fluido.
No sé si más o menos esto va quedando claro. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, si dentro de la ecuación para calcular la velocidad del agua es mayor a 3.5 metros por segundo, tenemos que hacer algo para controlar su velocidad. Y una de las opciones es cambiar el material. Por ejemplo, aparte de que es peligroso, vean estos niños pues están muy chiquitos, ¿no? Tendrán como 1 año. Aparte de que fuera peligroso hacer una resbaladilla, bueno, no sé, 2 años, 1 año. Aparte de que es peligroso poner una resbaladilla metálica para niños tan chiquitos, también el plástico está haciendo que el niño no vaya tan rápido. ¿Están de acuerdo? Sí, Porque además, muchas gracias, porque imagínense, además de que son niños tan chiquitos y les metes una resbaladilla metálica y los pones a que se suban y que vayan muy rápido, pues apenas se están acostumbrando al mundo y apenas se tienen que ir acostumbrando a este tipo de cosas, ¿no? Si va muy rápido el niño, pues se va a poner a llorar. Entonces tenemos que controlar a través de los materiales o de la topografía, en este caso la altura de la resbaladilla. ¿Qué hubiera pasado si hubieran puesto la resbaladilla muy alta? Pues que se va rapidísimo el niño y se puede poner a llorar, ¿no? Porque se asusta, no sabe qué está pasando. Entonces aquí están controlando la topografía y están controlando también el material. Lo mismo pasa con una red de distribución. Ahora, existen tres formas entre las tres velocidades en que las partículas del agua se comportan. Pueden ser turbulentas, en transición o laminares. ¿Cómo vamos a determinar cuál es lo que le pertenece? Normalmente, en agua potable son flujos turbulentos. Flujos turbulentos. ¿Cómo lo determinamos? A través de una ecuación que se llama número de Reynolds. No me voy a extender tanto ahí porque vean que aquí ya se empieza a complicar un poco el asunto, entonces lo voy a tratar de simplificar lo más que pueda. Entonces, para poder determinar la pérdida de energía por fricción que está causando la partícula de agua por su conducción dentro de la tubería, utilizamos tres métodos: el método Darcy-Weisbach, Hansen-Williams, Chasey-Manning. Darcy-Weisbach se considera un método muy acertado, pero así como es de acertado, también es un método más difícil. El método de Hansen-Williams, para poder calcular la pérdida de energía por fricción, es un método conservador. ¿Qué quiere decir? Que nos va a generar diseños más costosos. Y Chasey-Manning es un número limitante. ¿Qué quiere decir limitante? Que entonces nos va a generar diseños económicos, pero que pueden estar al límite de lo permisible. Entonces, ¿cuál es el mejor método para poder calcular la pérdida de energía por fricción de un fluido dentro de una tubería? El método Darcy-Weisbach, que es el que utiliza Agua de Puebla y también con agua. Pero ¿cuál es la desventaja de utilizar el método más acertado? Que es más difícil matemáticamente. Este es el método más difícil, pero tampoco está tan difícil. No estamos hablando de cálculo integral y diferencial, algoritmos o cosas así. Es relativa, son operaciones que nosotros conocemos perfectamente. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Me parece que no, profe. ¿No? Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí y ya la próxima clase vamos a empezar ya con el diseño de la red y en la siguiente ya empezaríamos a hacer el plano de agua potable, que recuerden que es uno de los requisitos para Blackboard, ¿no? Bueno, pues que tengan un excelente día. Hasta luego. gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Buen día.